Desde el Proyecto Empar queremos mantener latente, ahora más que nunca, el vínculo que nos une a las personas que formamos la asociación. Por ello, y dada la situación actual que estamos atravesando, hemos decidido centrar nuestra labor sobre 4 ejes de actuación. Por un lado, dar visibilidad a la cantidad de cosas que podemos hacer desde casa y de esta manera seguir las recomendaciones del Gobierno para poner fin a la propagación del COVID-19. Por otro lado, mantener el contacto constante con las familias y nuestros socios y socias, saber cómo están, dotarlos de herramientas, detectar necesidades, intercambiar información de otras asociaciones que consideramos que pueda ser relevante y mostrar apoyo. Por otra parte, queremos mantener el hilo de aquellas actividades que llevamos realizando durante el curso que por sus características se pueden llevar a cabo de manera online, que en este caso son cocina y habilidades sociales. Y por último, mostrar nuestra cara más solidaria, aprovechando que una de nuestras profesionales trabaja en una residencia de personas de la tercera edad y habiéndonos comunicado la situación de vulnerabilidad que están viviendo muchos residentes, puesto que no pueden recibir visitas del exterior, el contacto que tienen con sus familias prácticamente es vía telefónico únicamente, y hay como una sensación generalizada de tristeza y apatía. A través de ella lo que estamos haciendo es mandar mensajes de voz, mandar cartas, mandar dibujos de ánimo y de esperanza. Todas estas iniciativas van encaminadas a mantener el contacto con nuestros socios y socias principalmente y velar por su bienestar, pero también a cambiar un poco la vorágine y el clima de miedo que hay por sonrisas y amor, que también hace falta. Un abrazo y nos vemos muy pronto.